Hola, ¿qué tal? Los saluda con aprecio su amigo Efraín Nonato y voy a platicarles sobre un problema real, sabiendo, entendiendo y comprendiendo que vivimos inmersos en una lucha diaria y constante por resolver nuestro día a día. Por eso tal vez aunque ya hayamos escuchado sobre el tema del cambio climático, debido a nuestras ocupaciones personales no nos hemos detenido a pensar qué está pasando con nuestro planeta. Sin embargo, tenemos que voltear a ver y pensar sobre qué es lo que está pasando con este bello entorno que la madre naturaleza nos regaló. Este espacio maravilloso en el que vivimos llamado Tierra. La pregunta es y será, ¿qué es el cambio climático y cómo está afectando a nuestro planeta? En este video vamos a platicar sobre las causas del cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios de temperatura que se han dado en la superficie del planeta durante las últimas décadas, debido a los gases de efecto invernadero que han provocado un calentamiento global inusual. Es decir, nuestro planeta se está calentando más de lo que debería y ha traído consigo patrones climáticos extraordinarios. Hoy en día lo podemos ver por todas partes: inundaciones, ciclones, tormentas, huracanes, pero también poblaciones con sequía extrema. Pues bien, las actividades cotidianas del ser humano generan gases que van a la atmósfera bloqueando los rayos que recibimos del sol. Pero al mismo tiempo estos gases impiden que este calor generado por esos rayos del sol salgan de regreso a la atmósfera, quedándose encerrado ese calor como un invernadero. A estos gases bloqueadores se les conoce como gases de efecto invernadero y son la principal causa del calentamiento global, lo que en consecuencia provoca el cambio climático. Pero como decía Jack el Destripador, vamos por partes y comenzaremos por entender qué son los gases de efecto invernadero. Vamos a conocerlos un poco más. Comenzaremos con el CO2, conocido popularmente como el dióxido de carbono, el cual puede permanecer en la atmósfera hasta por 1000 años y tal vez sea el más popular. ¿Y qué crees? Algo que nos puede sorprender. Los seres humanos producimos dióxido de carbono cada vez que respiramos. Pero hey, tranquilo, claro está. No por eso vamos a dejar de respirar. No, hay que voltear a ver cuál es la principal causa del dióxido de carbono. Y esto viene de las actividades cotidianas que realizamos, ya que el ser humano ha aumentado más de un tercio en la producción de dióxido de carbono desde que inició la era moderna. Es decir, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, para ser exactos por ahí de 1760. Esto a raíz de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural que están formados en la corteza terrestre desde hace millones de años. Estos combustibles son necesarios para las actividades diarias del hombre. Todos necesitamos un medio de transporte para movernos de un lugar a otro, ya que todos los días necesitamos, por ejemplo, ir a trabajar, necesitamos ir a la escuela, necesitamos ir a hacer la compra de los productos que necesitamos para la despensa diaria. Todo esto genera el tener que utilizar un transporte. De ahí que se emplee la gasolina o bien el diésel. El diésel es necesario para que el transporte pesado pueda mover todos estos alimentos y productos necesarios en nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo que podríamos dar es el gas butano, el cual utilizamos para cocinar, lo utilizamos para bañarnos, para calentar el agua en el boiler, en la mayoría de los hogares, para quienes vivimos en zonas urbanas. Estos son solo por citar algunos ejemplos. Ahora bien, tenemos el metano, el CH4, químicamente conocido como el metano, el cual puede permanecer en la atmósfera hasta por 10 años. Este gas agrava la crisis climática debido a que deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana, porque tiene 80 veces más el poder o más poder que el dióxido de carbono. Causa casi el 25% del calentamiento del planeta. El metano se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica y puede introducirse en la atmósfera tanto por procesos naturales como la descomposición de la materia en los basureros, en los pantanos
pero también en el proceso digestivo del ganado, nuestras queridas vaquitas. También se emana de los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas, especialmente, particularmente las de carbón, y los vertederos, productos, entre otros. Ahora bien, podemos platicar también del ozono. El ozono es un gas incoloro que se encuentra en el aire que respiramos. Puede ser bueno o malo, dependiendo de dónde se encuentre. El ozono bueno se encuentra en la naturaleza de entre 16 a 48 kilómetros aproximadamente sobre la superficie terrestre y actúa como un escudo protector de la radiación ultravioleta, los famosos rayos UV. Ahora bien, el ozono malo se forma cuando el metano interactúa con la radiación solar, ya que favorece la formación de la capa de ozono a nivel del suelo, y es el principal componente de la niebla tóxica, la cual todos conocemos como el famoso smog. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que cuando la concentración de ozono en el aire que se respira es superior a los 240 microgramos por metro cúbico y se mantiene por más de 8 horas, existe un claro riesgo para la salud porque reduce considerablemente la función pulmonar. Inflama las vías respiratorias, provocando tos, irritación en la garganta, empeoramiento de afecciones como asma, bronquitis y enfisema y hasta daños pulmonares permanentes si la exposición es habitual. Ahora hablaremos del H2O. También es de los más comunes si nos referimos al vapor del agua. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta, provocando precipitaciones y produciendo fenómenos climáticos. Un claro ejemplo es el efecto del Niño. ¿Se han oído hablar de él? Bueno, platiquemos un poco. El Niño es un fenómeno natural producido por un calentamiento del Océano Pacífico, por la fluctuación de las temperaturas del océano entre la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera con una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo y que se produce cada 3 o 7 años. Con una duración de 12 a 14 meses, incluso ha presentado eventos de hasta 24 meses de duración. El Niño es una masa de agua caliente que hace que los vientos alisios que se producen en las zonas tropicales se debiliten o cambien de dirección, provocando sequías, inundaciones o incendios forestales, por citar algunas de las consecuencias más agresivas que hacen que peligren hogares, medios de vida como la flora y la fauna en muchos países del mundo. Las peores consecuencias del Niño registradas hasta el momento se vivieron entre 1997 y 1998. He ahí la provocación de inundaciones. Por último, citaremos el óxido nitroso, el cual puede permanecer en la atmósfera hasta 120 años. Este es un gas volátil, incoloro, con un olor dulce y ligeramente tóxico, que provoca alucinaciones, sensaciones placenteras, estado eufórico y relajamiento en las personas que lo usan, por lo que ha sido comúnmente utilizado como droga en algunos casos. Este gas, de hecho, combinado con el oxígeno, a veces se usa durante tratamientos dentales para disminuir la ansiedad. Ahí algunos de los gases, los famosísimos gases de efecto invernadero, pero no todos son gases. Otro efecto del calentamiento global y el cambio climático es la deforestación. La deforestación causa daños terribles en los ecosistemas por la aridez de grandes extensiones de terreno, por lo que actualmente de los 7.7 millones de especies que habitan el planeta, más del 20% están en peligro de extinción. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, que da pie a cultivos comerciales, los proyectos de urbanización con la anuencia de gobiernos corruptos y la tala clandestina auspiciada por gente sin escrúpulos. Esto hace que mucha gente tenga que migrar hacia otros lugares. De hecho, la tala inmoderada está extinguiendo la mejor producción natural de oxígeno con la que contamos y se refiere a la desaparición de un bosque, eliminando por completo junto con su flora y su fauna para dar espacio a algo más en su lugar. Un bosque talado clandestinamente puede tardar hasta 100 años en recuperarse. Sin árboles, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera y se produce el conocido efecto invernadero. Hechos como estos son causa del calentamiento global que repercuten directamente en el cambio climático. Y vaya, ya que lo mencionamos, pues ahora hablemos del cambio climático. El cambio climático afecta a la salud por olas de calor, sequías, tormentas fuertes, aumento del nivel del mar, causando enfermedades en las vías respiratorias, inseguridad alimentaria, contaminación,
falta de agua, desnutrición y desplazamientos migratorios por pérdida de hogar. Desplazamientos, y qué pena para gente que tiene que moverse de su lugar de origen debido a desastres naturales también. Por otro lado, causa fuertes pérdidas económicas en materia de alimentos, porque reduce la productividad agrícola, con lo que conlleva a la reducción en la oferta de alimentos y el aumento de precios. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como habíamos mencionado arriba, como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce lo que decíamos los gases de efecto invernadero. La principal causa, pues aquí, con esto hay que hacer énfasis, es la causa, o más bien, la pérdida de los polos y glaciares del mundo, porque este calentamiento ha provocado que se estén derritiendo, lo que trae otra consecuencia aún peor. Esta consecuencia, ¿quieren saber cuál es? El crecimiento en el nivel del mar. De hecho, una clara evidencia sobre el cambio climático son eventos extremos que hemos vivido y estamos viviendo actualmente, como las tormentas, ciclones, huracanes, que cada vez se vuelven más grandes y también más agresivos y destructivos. Las inundaciones, las cuales se han vuelto violentas por su fuerza, las cuales son por causa de altas temperaturas, pero también por el crecimiento en el nivel del mar. 17 centímetros en los últimos 100 años, aunque según los últimos reportes ha aumentado casi el doble en los últimos de 10 a 20 años. Es por eso que las inundaciones alrededor del mundo son cada vez más frecuentes, y de seguir así, en unos años varias ciudades construidas cerca del mar estarán completamente inundadas. Inclusive países isleños como Indonesia y las Filipinas estarían en peligro de quedarse sin el vital recurso del agua potable, lo que trae como consecuencia el tener que migrar a toda su población de estas islas hacia otro lugar. Según National Geographic, el aumento de los niveles del mar está vinculado a 3 factores principales, todos ellos inducidos por el cambio climático actual. El primero de ellos es la dilatación térmica, que es cuando el agua se calienta, ya que ésta se dilata. Alrededor de la mitad del aumento del nivel del mar que se produjo a lo largo del siglo pasado es atribuible al hecho de que los océanos, al calentarse, ocupan más espacio. Pero esto no es lo peor. En el segundo caso tenemos el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares. Estas grandes formaciones de hielo se derriten de forma natural en verano, pero en invierno las precipitaciones en forma de nieve, compuestas en su mayor parte de agua marina evaporada, bastan normalmente para compensar el deshielo. Sin embargo, las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa del calentamiento global son las responsables de que la cantidad de hielo que se derrite en verano haya aumentado y de que las nevadas hayan disminuido, debido a que los inviernos se han retrasado y las primaveras se han adelantado. Este desequilibrio ha generado un mayor derretimiento, provocando que el nivel del mar se eleve. Una tercera consecuencia es la pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida Occidental. Esto, al igual que los glaciares y los polos, el aumento del calor está provocando que las enormes placas de hielo que recubren Groenlandia y la Antártida se derritan a un ritmo acelerado. Asimismo, los científicos creen que el agua dulce generada por la fusión de la superficie y el agua de mar bajo su superficie se estén filtrando por debajo de las placas de hielo de estas dos grandes lotes de hielo, lubricando las corrientes de hielo y provocando que éstas se deslicen con mayor rapidez hacia el mar. El aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global podría alcanzar al ritmo que vamos, los 2 metros de altura para finales del siglo XXI. Esta crecida de los océanos dejaría miles de kilómetros de costa a merced de las inundaciones, comprometiendo la seguridad de 745 millones de personas en todo el mundo y comprometiendo la seguridad y supervivencia de las futuras generaciones. Otra evidencia que podemos observar como causa del cambio climático es la acidificación de los océanos, que ha sido provocada por las emisiones de dióxido de carbono, que, como ya habíamos comentado, van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbida por la capa de los océanos está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año,
lo cual podría condenar a varias especies marinas a su extinción, ya que estas grandes cantidades de dióxido de carbono en el mar podrían afectar la cinta transportadora oceánica, cuya función es controlar el clima terrestre, ya que arrastran el calor desde las zonas tropicales a las polares. Su otra función es llevar oxígeno hacia las profundidades del mar, beneficiando a las especies que viven en el fondo del mismo. Si esta cinta transportadora oceánica dejara de funcionar, cosas terribles podrían pasar. Los científicos consideran que si se diera esta situación, el clima de todo el mundo sufriría un cambio radical, el cual podría ser catastrófico, y los océanos se convertirían en un gran charco estancado, sin oxígeno, lo cual provocaría la extinción de la mayoría de las especies que habitan el mar, convirtiéndola en un foco tóxico por toda la Tierra. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, es un hecho que debemos de saber. Es un hecho que la Tierra está calentando más de lo que debería, como lo habíamos mencionado, pero hay compañías y gobiernos que niegan estos cambios porque afecta a sus intereses y se niegan a cambiar sus políticas para frenar las emisiones de dióxido de carbono. Un claro ejemplo son China y Estados Unidos, quienes son los mayores emisores de gases contaminantes, y muy poco hacen al respecto, porque de hecho son los que menos usan fuentes de energía alternativa. Las energías alternativas provienen de fuentes renovables que son amigables con el medio ambiente y pueden ayudar a reemplazar el uso de combustibles fósiles. De esta manera, se disminuiría la emisión de gases de efecto invernadero. Así se podría contemplar el uso de energías como la energía eólica, la cual se obtiene del viento, la energía solar, que se obtiene de dos formas: la solar fotovoltaica, que se aprovecha con la luz del sol, o la solar térmica, que se aprovecha con el calor del sol. La energía hidráulica o hidroeléctrica, que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. La biomasa o biogás, que es energía que se extrae de materia orgánica. La energía geotérmica, la cual es energía calorífica obtenida en el interior de la Tierra. Entonces, como podemos ver, opciones las hay. En conclusión, podría decir que el uso de energías renovables es una verdadera opción, pero depende de gobiernos y empresas el uso de ellas, no de nosotros. Sin embargo, no quiere decir que no podamos hacer algo para ayudar al cambio climático. De manera personal, podemos hacer nuestra aportación al mejoramiento de nuestro planeta haciendo cosas sencillas, como apagar siempre las luces de las habitaciones que no se estén utilizando, para evitar hacer un uso inútil de la energía, cambiar las viejas bombillas por focos o lámparas LED de bajo consumo. Esta medida ayudaría a salvar el medio ambiente y ahorrará costes de energía. Desconectar aparatos electrónicos como televisores u ordenadores, ya que aunque no lo estés usando, la mayoría de esos aparatos siguen consumiendo energía, incluso aunque estén apagados. Reducir residuos, por ello será necesario también utilizar botellas o tazas reutilizables. Podemos reducir los minutos que pasamos en la ducha. Esto nos ayudará a ahorrar una gran cantidad de agua todos los días. Llevar tu propia bolsa cuando compres para evitar usar bolsas de plástico. Reciclar productos usados de papel, plástico, vidrio y aluminio para evitar que los vertederos crezcan. En la medida de lo posible, elige el transporte público o bicicleta en lugar de ir en coche, y así contribuirás a reducir emisiones. El problema es de todos. Está en nuestras manos aportar nuestro granito de arena para hacer de nuestro planeta un mundo mejor. Espero les haya sido de interés la información de este video, agradeciendo su amable atención. Muchas gracias.